Empezamos con la explicación para obtener los valores de resistencias en las mallas de transistor NPN y PNP. Esta va a ser la primera etapa. Observando el circuito vamos a tener esta primera malla, son los valores de R1, R2 y R3. Para comenzar ya las resistencias debemos pensar, vamos a mandar este interruptor se va a cerrar, lo que va a hacer que se vaya a tierra. Al estar a tierra, este nodo va a estar a tierra. Entonces tenemos un voltaje de 5 voltios, va a circular una corriente, va a atravesar esta resistencia y finalmente a tierra. Eso se ve en la imagen de aquí. Tenemos 5 voltios, el valor de la resistencia y a tierra. Para determinar el valor de la resistencia, en la hoja el profesor nos ha dado como condición que trabajemos con estado cerrado y que por la R1 va a circular 1 miliamperio. Entonces, esa corriente de 1 miliamperio va a circular por esta resistencia. Es por eso que se ha colocado aquí 1 miliamperio. Entonces el voltaje va a ser 5 entre 1 miliamperio, sería 5, este mili pasa arriba como K, sería la resistencia 1 valdría 5K. Ese sería el primer valor que obtenemos al conmutar este switch. Luego esto va a estar colocado a tierra. R2, como es un PNP, tendríamos que ver el voltaje entre emisor y base y la fuente, que es 5 voltios. Es por eso que se coloca aquí en la imagen la fuente de 5 voltios, la tensión que hay entre emisor y base, la resistencia R2 y finalmente tierra. Aquí hay una malla de emisor-base. Por la ley de Kirchhoff, la suma de voltajes debe ser igual de la fuente. Entonces 5 voltios menos 0.7 es el voltaje que hay entre base y emisor en un transistor de silicio cuando entra en saturación, menos la caída de tensión que hay en R2. En este caso, la caída de tensión, el voltaje va a ser igual a corriente de base por R2. Esto debemos igualarlo a 0. 5 menos 0.7, 4.3. Esto va a ser igual a R2 entre corriente de base. La corriente de base está determinada de esta manera. En este instante, cuando ya el transistor ha entrado en saturación, va a haber un flujo de corriente a través del emisor al colector, va a atravesar R3, va a llegar a un diodo. Este diodo trabaja con un voltaje de 1.5 voltios y la corriente que debe circular por él es de 16 miliamperios. Esto va a ocurrir cuando se esté en estado de saturación. Por eso, cuando está saturado, teóricamente se debe asumir que el voltaje entre emisor y colector debe ser de 0. Al ser 0, lo que va a pasar es esto, que 1.5 voltios es el voltaje del diodo, 16 miliamperios la corriente que circula por él. Esa misma corriente va a ser la que circule por R3. Obviamente, si aquí es 5 voltios y aquí es 1.5, a la resistencia de R3 debe caerle un voltaje de 3.5, que es la suma de 3.5 más 1.5 de la fuente. Como es la misma corriente que está circulando, R3 sería igual al voltaje 3.5 entre 16 miliamperios, que es la corriente que está soportando el diodo cuando el transistor está en saturación. 3.5 entre 16 es 0.218K. Pasado a ohmios sería 218 ohmios. Para valores comerciales se debe escoger un valor de 220, ya que este valor solamente es teórico. Para asegurarnos que el transistor ha trabajado en saturación, debe existir la relación de corriente de base, corriente de colector entre corriente de base es igual a 10. La corriente de colector es la misma que está circulando por el diodo, es la misma que está circulando por la de emisor, es decir, que corriente de emisor es igual a la de corriente de colector. Corriente de colector sabemos que es 16 miliamperios, que es la misma que circula por el diodo. 16 entre 10 obtenemos la corriente de base, que es 1.6 miliamperios. Esta corriente de base nos va a permitir hallar el valor de R2, que es 4.3 entre la corriente de base, que es 1.6. Lo que obtenemos es 2.68K. Este cálculo solamente se está aplicando para esta pequeña malla. Posteriormente explicaremos el de la otra malla que hay transistores NPN y PNP.